Mi nombre es Graciela, pero todos me dicen Gracia. Tengo 28 años. De niña pensaba que tenía una familia normal y feliz en Coyoacán, en la Ciudad de México. Nuestra casa blanca de 2 pisos con una reja baja alrededor del jardín de rosas siempre provocaba la admiración de los vecinos. Mi madre, Lina, era dulce. Su voz suave y sus ojos llenos de amor traían calidez. Tenía la costumbre de despertarse temprano para hacer hotcakes, dejando que el dulce olor inundara la cocina y me hiciera bajar las escaleras emocionada. Mi padre, Tomás, que en ese entonces tendría unos 40 años, era alto y firme como un muro. Siempre volvía a casa con un traje impecable después de su trabajo como asesor financiero en Polanco. Dejaba su maletín en la silla, se agachaba para abrazarme y me decía que yo era inteligente y dedicada, que un día lo haría sentir orgulloso. Tenía una hermana mayor, 4 años más grande que yo, llamada Raquel. Ella era fuerte, atlética, siempre elogiada por su agilidad. Para los parientes, ella era la líder natural, mientras que a mí solían llamarme la ratón de biblioteca. Cuando era pequeña, no me importaba porque creía que nuestros padres nos querían a ambas por igual. Pero incluso en la primaria podía sentir la irritación de Raquel cada vez que papá elogiaba mis buenas calificaciones o cuando mamá colgaba mis dibujos en la pared de la sala. Una vez, cuando tenía unos 10 años, corrí a la sala, emocionada por mostrarle a papá mi examen cubierto de 10. Él sonrió orgulloso, me dio una palmada en el hombro y prometió llevarme a tomar un helado ese fin de semana. Todavía recuerdo a Raquel, de pie en el umbral de la puerta, con una mirada sombría. Justo después, me llevó al patio trasero y siseo, Gracia, deja de actuar como la favorita. Siempre presumiendo. Me das náuseas. Me quedé helada. Nunca pensé que mis esfuerzos pudieran convertirse en una espina para mi hermana. Todo cambió abruptamente cuando cumplí 11 años. Mamá empezó a quejarse de fatiga, perdiendo fuerza, y en cuestión de meses, fue diagnosticada con cáncer de ovario en etapa avanzada. Nuestra familia colapsó. Recuerdo a papá sentado inmóvil durante horas junto a su cama de hospital con la mirada perdida. Raquel, que tenía 15 años, fingía ser fuerte, pero me gritaba constantemente. 6 meses después, mamá dio su último aliento en el hospital. Mi mundo se hizo añicos. Perdí a la única persona que me abrazaba fuerte y me decía que todo estaría bien. Después del funeral, la casa, antes cálida, se volvió fría. Papá se refugió en el trabajo, a menudo volviendo muy tarde. Ya no se sentaba a mi lado para preguntarme por la tarea. En cambio, Raquel llenó ese vacío. Se autoproclamó a cargo de todo, desde que cenaríamos hasta dónde podía ir yo y con quién. Papá está demasiado ocupado, Gracia. No lo molestes. Deberías conocer tu lugar y obedecerme, decía Raquel en tono autoritario. Papá parecía agradecido por su madurez. Elogiaba a Raquel por ser responsable, dándole gradualmente el favor que una vez me perteneció. Yo, la hija menor, me convertí en una sombra en mi propia casa. Una vez pasé casi una semana preparando una presentación de ciencias. Estaba ansiosa porque papá asistiera, pero el día anterior, Raquel lo llamó y le mintió, diciendo que yo no quería que estuviera allí porque me pondría nerviosa. Al día siguiente, me paré sola en el escenario, mirando el asiento vacío. Mi corazón estaba destrozado. Cuando la confronté en casa, Raquel solo se encogió de hombros. ¿Crees que quiero seguir viéndolo presumir de ti? Solo le ahorré la molestia. No tuve palabras, solo me mordí el labio para contener las lágrimas. Desde el día en que mamá murió, papá confió ciegamente en Raquel, mientras yo era relegada. Nunca se dio cuenta de que cada mentira que ella contaba estaba destruyendo lentamente nuestro vínculo. Mi infancia, antes llena de alegría, ahora estaba envuelta en celos y negligencia. Me retiré a los libros y a los cuadernos de dibujo, consolándome con que, al menos tenía un mundo privado donde Raquel no podía alcanzarme. Pero en el fondo, se había formado una fractura, y yo sabía que solo se haría más profunda con el tiempo. Desde que cumplí 13 años, empecé a sentir más claramente el cambio en el trato de mi padre hacia mí. La mirada de orgullo en sus ojos cuando veía mis calificaciones había desaparecido, reemplazada por asentimientos indiferentes. No entendía por qué, hasta que una tarde de invierno escuché a Raquel susurrándole en la sala. Creo que Gracia se ha estado portando mal últimamente. Toma dinero a escondidas para comprar materiales de arte inútiles y habla mal de ti con sus amigas. Tienes que ser más estricto con ella. Me quedé detrás de la puerta, con el corazón acelerado.
Sabía que nunca había hecho nada de eso. Pero esa noche, cuando papá subió, solo me miró y sacudió la cabeza. No quiero más decepciones de tu parte, Gracia. Me congelé. ¿Desde cuándo las palabras de Raquel importaban más que la verdad? La preparatoria solo empeoró las cosas. Me uní a la banda de la escuela, ensayando durante meses para un concierto de primavera. Invité a papá muchas veces, incluso le anoté la fecha y la hora para que lo recordara. Pero ese día, cuando miré hacia el auditorio, la silla vacía en medio de padres orgullosos, se sintió como si alguien me estuviera arrancando el corazón. Después, llamé a papá, desesperada. Respondió cortante, Raquel dijo que no querías que estuviera allí, que mi presencia te pondría nerviosa. Pensé que era mejor quedarme en casa. Temblé de ira. Yo nunca había dicho eso. Durante una semana, me negué a hablar con Raquel, pero ella solo sonreía con aire de suficiencia. Como alguien que ha logrado su objetivo, a los 16 años, fui nominada para una prestigiosa beca de arte. Pasé meses preparando mi portafolio y mi presentación y más que nada, anhelaba que papá me viera subir a ese escenario. Pero la noche de la premiación, cuando anunciaron mi nombre, él no estaba allí. Me quedé temblando con el certificado en mis manos, escaneando la sala llena de padres que vitoreaban, mientras yo estaba sola. Solo mi maestra de arte me dio una palmada suave en el hombro a modo de consuelo. Esa noche en casa lo confronté. Él suspiró. Raquel me dijo que no querías que estuviera allí. Dijiste que no me importaba el arte y que solo te haría sentir incómoda. Sentí como una bofetada. Yo nunca dije eso. ¿Le crees a ella antes que a mí? Él guardó silencio, luego se dio la vuelta y se fue. Desde ese día, supe que Raquel había logrado distorsionar mi imagen a sus ojos. Para él, yo ya no era la hija dulce que solía ser, sino una chica egoísta e ingrata que solo causaba problemas. Raquel se volvió más audaz. Fingía administrar la casa, llamaba a papá constantemente y exageraba cada supuesto defecto mío. Una vez, cuando pedí permiso para ir a comer pizza con amigas, Raquel lo llamó de inmediato, mintiendo que me había saltado clases para irme de fiesta. Esa tarde, papá me regañó duramente, sin molestarse en verificar mi versión. La casa me asfixiaba. Enterré mis emociones, enterrando mi dolor en cuadernos de dibujo. Cuanto más me alienaban, más duro trabajaba para sobresalir, esperando reconocimiento. Pero cada esfuerzo era tergiversado por Raquel. El día de mi graduación de preparatoria, todavía esperaba que papá apareciera. Esperé bajo el sol, viendo a mis amigos abrazar a sus padres con alegría. Pero él nunca llegó. Cuando llegué a casa, todo lo que encontré fue una nota sobre la mesa. Lo siento, Raquel dijo que no te gustan las multitudes, así que pensé que era mejor quedarme en casa. Felicidades de todos modos. Dejé caer la nota mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No necesitaba que nadie me lo dijera. Sabía que había perdido por completo mi lugar en su corazón. Raquel lo había reclamado todo hábilmente con sus dulces mentiras. Esa noche, Raquel entró en mi habitación, apoyándose en el marco de la puerta con una sonrisa burlona. ¿Ves, Gracia? Papá finalmente sabe que no eres nada. Todo lo que tienes son certificados sin sentido. Yo soy la hija que él realmente necesita. Apreté el puño, pero permanecí en silencio. Cualquier palabra mía solo sería distorsionada de nuevo. En ese momento, me juré a mí misma que algún día me liberaría de su manipulación y haría que mi padre finalmente abriera los ojos a la verdad. Justo después de graduarme de la preparatoria, supe que tenía que irme de esa casa. Quedarme solo me asfixiaría más y Raquel seguiría encontrando formas de aplastar cada pequeña chispa en mí. Apliqué a una universidad de arte en Guadalajara, a unas 5 horas en auto de la Ciudad de México. Cuando llegó la carta de aceptación, la sostuve en mis manos, temblando pero sintiéndome liberada. Papá no reaccionó mucho, solo dijo una breve frase: depende de ti, siempre y cuando puedas cuidarte sola. Asentí. En el fondo, sabía que él había creído completamente en la imagen distorsionada que Raquel había construido de mí. Pero ya no tenía fuerzas para explicar. Solo necesitaba irme y crear un mundo nuevo para mí. La vida universitaria no fue fácil al principio. Trabajaba medio tiempo en un café cerca del campus para pagar los libros. Tarde en la noche, me sentaba junto a la ventana de la residencia, mirando las calles iluminadas, recordando todas esas tardes sola en la casa fría. Pero aquí, al menos, no tenía que escuchar a Raquel susurrando mentiras al oído de papá.
Todo cambió en mi segundo año cuando conocí a Daniel. Estudiaba ingeniería civil, era alto, con ojos brillantes y una sonrisa cálida. Nos conocimos por casualidad. Se sentaba detrás de mí en la clase de historia del arte y a menudo me pedía prestados mis plumas de colores porque olvidaba traer las suyas. Al principio me molestaba, pero luego comenzamos a hablar más sobre las clases, películas e incluso pequeños hábitos diarios. Una tarde de otoño, Daniel me invitó a comer chocolate caliente y churros en su lugar favorito. Dudé, pero acepté. Cuando llegamos, me sorprendió ser recibida por toda su familia. Su madre, Susana, una maestra de primaria jubilada. Su padre, Jorge, un ingeniero de caminos. Y su hermana menor, Emilia. Susana puso su mano en mi hombro y sonrió. Gracia, tienes los ojos de alguien que sabe escuchar. Esta familia necesita a alguien así. Casi lloro. Desde que perdí a mi madre, nadie me había mirado con tanta calidez. En los meses siguientes, a menudo me invitaban a las comidas familiares de Daniel. Se reían fuerte, preguntaban por mis dibujos y me animaban a perseguir mis sueños. Jorge incluso colgó una de mis pinturas de paisaje en la sala como si fuera un tesoro. Nunca había visto mi trabajo valorado de esa manera, ni siquiera en la casa de mi propia familia. Mi relación con Daniel creció, no a través de promesas floridas, sino a través de la presencia real. Me esperaba, después de mis turnos de noche, me abrazaba fuerte cuando temblaba de frío. Se sentaba durante horas escuchándome hablar sobre mi infancia marcada por cicatrices, sin interrumpir ni juzgar. Una vez, cuando admití que papá nunca había asistido a mi graduación, Daniel apretó suavemente mi mano y dijo, no puedo cambiar tu pasado, pero quiero estar a tu lado en cada día importante que venga. Esas palabras tocaron la parte más profunda de mí. Gracias a Daniel, comencé a abrirme más. Participé en exposiciones estudiantiles y los profesores me elogiaban por mi persistencia. Una vez, cuando recibí un pequeño premio del departamento, Daniel aplaudió tan fuerte que todo el salón se quedó en silencio por la sorpresa. Mi cara se sonrojó de vergüenza, pero por dentro sentí una alegría pura. Aún así, la distancia con papá y Raquel persistía como una sombra sobre mi nueva vida. Papá rara vez llamaba. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves, distantes. Podía sentir la influencia de Raquel detrás de su frialdad. Una vez me topé con una publicación de Raquel en redes sociales. Una foto de ella en una cena elegante con papá, con la leyenda, con el mejor padre del mundo. Sentí una opresión en el pecho. Me estaba recordando, una vez más, que el lugar a su lado nunca sería mío. Pero por primera vez en años, no me derrumbé por eso. A mi lado, ahora estaban Daniel y su familia. Personas que no estaban atadas a mí por sangre, pero que estaban dispuestas a abrir sus brazos. Me di cuenta de que había encontrado lo más valioso, un nuevo hogar libre de mentiras y celos, donde me veían por quien era realmente. Aún así, no podía deshacerme de un miedo. Sabía que Raquel nunca se detenía. El verano que cumplí 26 años, Daniel se arrodilló justo en el Parque Metropolitano, el lugar donde tuvimos nuestro primer picnic. Sostenía una pequeña caja de terciopelo en sus manos. Su voz temblaba, pero sus ojos eran firmes. Gracia, no puedo prometer que la vida será perfecta, pero prometo que siempre te elegiré a ti todos los días. ¿Te casarías conmigo? Me quedé sin palabras. Cada sonido a mi alrededor se desvaneció. Solo su rostro permanecía honesto y cálido. Asentí, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Y luego me abracé a él mientras la gente cercana aplaudía y vitoreaba. El anillo que eligió no era un diamante y ostentoso como en los comerciales, sino un zafiro azul profundo rodeado de pequeñas piedras. Dijo que le recordaba a mí, independiente, llamativa, pero nunca presuntuosa. Al mirarlo, mi pecho se contrajo. Por primera vez en mi vida, me sentí vista por quien realmente era. Después de ese momento de alegría, la realidad volvió. Sabía que tenía que llamar a papá. Me preparé, sabiendo lo distante que había estado durante años. Aún así, cuando escuché su voz, mi corazón se aceleró. Papá, Daniel y yo estamos comprometidos. Hubo silencio al otro lado por unos segundos antes de que respondiera, su tono plano, como si discutiera negocios. Felicidades. ¿Cuándo es la fecha? Tragué mi decepción. Había esperado emoción o al menos algunas preguntas, pero en lugar de eso, recibí la misma frialdad de siempre. Aún así, respiré hondo y dije, papá, quiero pedirte algo. ¿Me llevarías al altar? Esta vez, su voz se volvió más profunda. Gracia, sería un honor. Me congelé.
Después de años de ser dejada de lado, casi había olvidado lo que se sentía ser reconocida por él. En ese breve momento, una chispa de esperanza se encendió. Pensé, tal vez mi boda podría ser el puente para sanarnos. Compartí la noticia con Daniel y su familia. Todos me abrazaron y los ojos de Susana se llenaron de lágrimas. Mereces tener a tu padre a tu lado ese día. Tal vez este sea el momento en que finalmente vea tu verdadero valor. Pero la alegría no duró mucho. Le había enviado un mensaje de texto a Raquel con la noticia, junto con una foto del anillo de zafiro. En cuestión de minutos, respondió con una cadena de emojis exagerados y exclamaciones forzadas. Vaya, Gracia, qué suertuda. Lindo anillo. Muy sencillo. Leer sus palabras me provocó un escalofrío. Conocía ese tono, dulce por fuera, amargo por dentro. Daniel notó mi rostro y negó con la cabeza. No dejes que arruine esto para nosotros. Asentí, pero en el fondo, sabía que Raquel no había terminado. En los meses siguientes, me sumergía en la planificación de la boda. Decidimos casarnos en la Ciudad de México, mi ciudad natal, para que mi padre pudiera estar allí fácilmente. Elegimos un hotel histórico en el centro, con un salón que daba a los jardines. Invité a papá a ver el lugar, pero se negó, diciendo que estaba ocupado. Aún así, cada vez que hablábamos por teléfono, me tranquilizaba, no te preocupes, allí estaré, no te fallaré. Esas palabras se convirtieron en mi fuerza. Creí que esta vez no faltaría. Raquel, por otro lado, actuó completamente indiferente. Usó el trabajo como excusa para no ser dama de honor, diciendo que solo asistiría a la ceremonia. Pero vi la envidia goteando en cada línea de sus mensajes. A sus 30 años, sin una pareja estable, todavía se aferraba a la atención de papá, y mi boda solo agudizaba su amargura. Una noche, mientras revisaba la lista de invitados, Raquel llamó, su voz azucarada, Gracia. De verdad estoy feliz por ti, pero ¿no crees que papá solo aceptó llevarte al altar por obligación? Me paralité. ¿Qué quieres decir? Eres demasiado ingenua. Papá nunca confió realmente en ti. Solo te tiene lástima por el día de la boda. Quizás ni siquiera llegue a tiempo. Me dolió el pecho, pero apreté los dientes, estabilizando mi voz. Puedes creer lo que quieras. Confío en que papá hará lo correcto. Raquel soltó una risa amarga. Ya verás. Colgué, con las manos temblando. Daniel me abrazó y susurró, no dejes que sus palabras te atormenten. Esta es nuestra boda. Nadie tiene derecho a robarnos esa alegría. Asentí, pero la inquietud se arremolinaba dentro de mí. Raquel nunca había dicho nada, sin un plan oculto. Y mi instinto me decía que mi gran día no sería solo una boda. Sería el enfrentamiento final con las sombras de mi familia. 3 meses antes de la boda, cuando Daniel y yo habíamos finalizado cada detalle flores, menú, invitaciones, finalmente respiré tranquila, pensando que todo saldría bien. Pero una tarde sonó mi teléfono. El nombre de Raquel iluminó la pantalla. Gracia, te llamo con buenas noticias. Este junio tendré una gran fiesta para celebrar un hito en mi carrera de bienes raíces. Acabo de cerrar una venta récord. La compañía incluso planea organizarme una cena en el club de banqueros. La fecha resulta ser el 15 de junio. Me congelé. El 15 de junio era el día de mi boda. Respiré profundo, forzando la calma en mi voz. Recibiste la invitación hace 8 meses. ¿Por qué elegir ese día exacto? Raquel soltó una risita, su tono dulce pero afilado. Ay, Gracia, no seas tan sensible. Esta es mi carrera. No puedo simplemente reprogramarla. La fiesta comienza a las 11 a.m. y debería terminar temprano. Papá puede asistir a ambos eventos. Sus palabras resonaron en mi mente, pero todo lo que escuché fue la trampa. Raquel estaba obligando a papá a elegir. El club de banqueros estaba en el centro de la ciudad, pero con el tráfico de la CDMX. Era imposible garantizar que llegaría a tiempo a nuestro hotel para la ceremonia de las 4 p.m. esa noche. Llamé a papá, esperando que viera a través de su juego. Papá, Raquel programó deliberadamente su fiesta el día de mi boda. ¿Podrías pedirle que la cambie? Él suspiró, su tono lleno de renuente simpatía. Lo sé, ella lo mencionó. Pero Gracia, esto es importante para su carrera. Intentaré asistir a la fiesta y luego conducir hasta la ceremonia. No hagas esto más grande de lo que es. Sus palabras me aplastaron. Quería gritar que Raquel le había estado robando su presencia toda mi vida. En lugar de eso, susurré, papá, no solo te necesito en la recepción, te necesito para que me lleves al altar. Hubo una pausa, luego una respuesta tajante. Haré lo posible. Colgué, con las manos temblando. Sabía lo que significaba haré lo posible.
Significaba que Raquel había ganado de nuevo. En las semanas siguientes, su vacilación creció. Durante llamadas cortas, mencionó el tráfico, preguntó si la ceremonia podría retrasarse, incluso sugirió, quizás el padre de Daniel podría llevarte al altar. Después de todo, él también será familia. Las palabras me destrozaron. El mismo hombre que una vez me había enseñado a andar en bicicleta, ahora estaba regalando mi momento más importante, como si no fuera nada. Traté de ocultarle el dolor a Daniel. Él lo notó, pero no dijo nada. Solo sostenía mi mano más fuerte cada vez que me veía suspirar. Una noche, mientras editaba la lista de invitados, se sentó a mi lado, con expresión seria. Gracia, ¿estás segura de que tu papá vendrá? Me mordí el labio y negué con la cabeza. Ya no lo sé. Quizás solo me he estado mintiendo a mí misma. Daniel me abrazó, susurrando. Si él no camina contigo, lo haré yo. Pero creo que hay alguien más que desea ese lugar aún más. Sabía exactamente a quién se refería. El tío Roberto, el hermano de la madre de Daniel. Desde el día en que nos conocimos, había mostrado un cuidado genuino, escuchándome hablar de arte y de las cicatrices de mi infancia de una manera que nadie más lo había hecho. La idea de pedirle que tomara el lugar de papá traía tanto consuelo como tristeza. 2 semanas antes de la boda, llegó la llamada que tanto temía. La voz de papá era rígida. Gracia, he revisado el horario. No hay forma de evitarlo. Tengo que quedarme en el evento de Raquel. Iré a la recepción más tarde, pero no puedo llevarte al altar. Me quedé inmóvil. Después de años de esperar que él me pusiera primero, todavía no había sucedido. Aferrándome al teléfono, mi voz se quebró. Entonces, ¿la estás eligiendo a ella de nuevo? Respondió rápidamente, como para terminar la conversación. No se trata de elegir, es solo práctico. Sé que lo entenderás. Terminé la llamada, sin decir otra palabra. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez no eran de debilidad. Nacían de la angustia mezclada con la furia. Raquel lo había logrado. Se había asegurado de que mi padre me abandonara en el día más importante de mi vida. Después de esa llamada de papá, me senté durante horas en la oscuridad, escuchando solo el tic-tac del reloj. El dolor en mi pecho no era como antes. Era más pesado, como un veredicto final. Papá había elegido a Raquel y yo ya no tenía lugar en su vida. Daniel se sentó a mi lado, con la mano en mi hombro. Gracia, no tienes que pasar por esto sola. Estoy aquí. Toda mi familia está aquí. Me volví hacia él con la voz quebrada. Pero, ¿quién me llevará al altar? Desde que era pequeña, soñé que sería papá. Ahora, me miró directamente a los ojos, su voz firme. Entonces, deja que lo haga quien verdaderamente lo merece. Al día siguiente, la madre de Daniel, Susana, me invitó a tomar un té. Puso su mano sobre la mía, sus ojos llenos de compasión. Gracia, no tienes que aferrarte a alguien que sigue abandonándote. Mereces a alguien que realmente quiera estar allí. Forcé una sonrisa. Pero, ¿quién más podría tomar el lugar de papá? Se quedó callada por un momento, luego dijo suavemente, Roberto. Mi corazón dio un vuelco. Roberto, el tío de Daniel, era un profesor de literatura jubilado, alto y delgado, con cabello plateado y una voz cálida y profunda. Desde la primera vez que nos conocimos, me hizo sentir escuchada. Siempre preguntaba por mis pinturas, dando comentarios reflexivos en lugar de elogios superficiales. En cada reunión familiar, se tomaba un tiempo solo para hablar conmigo. Yo pensaba que me veía como a una sobrina. Susana sonrió gentilmente. Hace años, Roberto me dijo que la familia no se define solo por la sangre, sino por la presencia. Y sabes, él una vez enfrentó el mismo dolor, ser rechazado por su padre. Me congelé. Explicó que cuando Roberto era joven, eligió la docencia en lugar de hacerse cargo del negocio familiar. El abuelo de Daniel vio eso como una traición, negándose a asistir a la graduación de Roberto e incluso faltando a la defensa de su tesis. Esa herida lo siguió por la vida, pero él siguió adelante, construyendo su valor a través del conocimiento y de aquellos que realmente lo valoraban. Mis ojos se nublaron de lágrimas. Quizás nadie podía entenderme mejor que alguien que también había sido apartado por su propio padre. Esa tarde le pedí a Roberto que nos viéramos en un café cerca de su antigua universidad. Cuando llegué, él ya estaba allí con un libro grueso frente a él y 2 tazas de café esperando. Sonrió amablemente. Pedí por adelantado para ti. Sigue siendo un latte con un shot extra, ¿verdad? Asentí, conmovida de que recordara un detalle tan pequeño. Después de una conversación ligera, reuní el valor. Tío Roberto, sé que esto es repentino, pero
Papá no me llevará al altar. Yo, quiero preguntarte si tú lo harías. Dejó su taza y guardó silencio por unos segundos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Gracia, ¿estás segura? Este momento solo ocurre una vez en la vida. Mi voz tembló al responder. Tú me has dado el cuidado que nunca tuve de mi propio padre. Estaría orgullosa si fueras tú quien estuviera a mi lado. Roberto extendió la mano sobre la mesa, tomando la mía. Entonces, acepto. Con todo el honor y con todo mi corazón. En ese momento, la mitad del peso que había estado cargando pareció desvanecerse. Salí del café sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Esa noche, cuando les conté a Daniel y Susana, sus sonrisas iluminaron la habitación. Daniel me abrazó fuerte. Sabía que tomarías la decisión correcta. Él lo hará mejor de lo que nadie más podría haberlo hecho. 3 días después, llegó un mensaje de Raquel. Escuché que papá ya no te llevará al altar. ¡Qué patético! Supongo que necesitarás un sustituto, ¿eh? ¡Qué tragedia! Me quedé mirando las palabras, mi pecho se contrajo. Luego, dejé que una pequeña sonrisa se deslizara por mis labios. Raquel pensaba que había ganado, pero no tenía idea de que, al hundirme, me había llevado hacia alguien mucho más digno. Borré el mensaje sin responder. El día de la boda llegó y el cielo de la Ciudad de México estaba inusualmente despejado. Estaba en la suite nupcial, en lo alto del hotel, envuelta en un delicado vestido de encaje. Mis manos temblaban mientras me miraba en el espejo. Todo era perfecto, excepto por la ausencia de mi padre. A las 3 p.m. tocaron la puerta. Cuando abrí, Roberto estaba allí con un smoking impecable, sonriendo mientras me tendía un pañuelo antiguo bordado con flores azules. Perteneció a mi madre. Quiero que lo lleves como su bendición. Las lágrimas brotaron al instante. Asentí y lo abracé. Gracias por estar aquí. Mientras el violín comenzaba a sonar y las grandes puertas se abrían, la sala quedó en silencio. Me aferré al brazo de Roberto, entrando en el pasillo. Los ojos de la gente nos seguían, los susurros se ondulaban. ¿Ese no es su padre? ¿Quién es él? Pero cuando vieron la sonrisa orgullosa en el rostro de Roberto, los aplausos llenaron la sala. Entendieron que él no era solo un sustituto. Estaba dando amor real. Daniel esperaba al final del pasillo, sus ojos brillaban con lágrimas. En ese momento, el dolor por la ausencia de mi padre se desvaneció. Todo lo que sabía era que había elegido al hombre correcto para pasar la eternidad. La ceremonia fluyó maravillosamente. Los votos, el beso, el estruendoso aplauso. Mi corazón rebosaba de alegría, pero no sabía que, la verdad aún esperaba encontrarme. Cuando comenzó la recepción, vi a Marcos, mi primo por el lado de mi madre, entrando apresuradamente, sin aliento, justo a tiempo para la última parte de la ceremonia. Lo abracé fuerte. Él se inclinó y susurró, Gracia, necesitas saber esto. Nos apartamos cerca de la barra y su rostro se puso serio. La fiesta de la que Raquel presumía no era más que una pequeña reunión en su departamento, ni evento patrocinado por la compañía, ni gran logro. Solo una docena de amigos y algunos antiguos compañeros de trabajo. Lo vi con mis propios ojos antes de venir aquí. Me congelé. Mi débil esperanza de que Raquel al menos hubiera tenido un éxito real se desvaneció. Mi voz tembló. ¿Y papá? ¿Él lo sabía? Marcos suspiró, sus ojos pesados de arrepentimiento. Él creyó cada palabra. Raquel le dijo que tú en realidad no lo querías en tu boda, que solo se lo pediste por compromiso. Él pensó que lo estabas forzando, así que se quedó con ella en su lugar. Me mordí el labio con fuerza. Los recuerdos me inundaron, los asientos vacíos en mis presentaciones, el rostro ausente en mis graduaciones, el silencio durante cada hito. Todo se remontaba a las mentiras de Raquel, convenciendo a papá de que yo no lo necesitaba. Marcos apretó mi mano. Necesitas entender esto, Gracia. Nada de esto fue tu culpa. Le di las gracias, pero dentro de mí hervía una tormenta de ira y dolor. Raquel no solo me había robado a papá de mi boda, me había robado años de mi relación con él. Volviendo a la mesa, forcé una sonrisa, mientras los ojos preocupados de Daniel se encontraban con los míos. Se inclinó y susurró, ¿qué pasó? Apreté su mano con fuerza. Lo sabrás más tarde, pero por ahora, disfrutemos esta noche. No dejaré que Raquel gane de nuevo. Mientras la sala alzaba sus copas en celebración, miré a Roberto. Reía cálidamente con la madre de Daniel, su rostro tranquilo y amable. En ese momento, sentí una certeza instalarse en lo más profundo de mí. La sangre por sí sola no te hace familia. La presencia, la elección y el amor sí lo hacen.
Aún así, sabía que la confrontación con papá y con Raquel era inevitable. Y cuando llegara ese momento, no me quedaría en silencio como antes. Finalmente les haría enfrentar la verdad que había estado enterrada por tanto tiempo. La boda terminó y Daniel y yo seguíamos flotando de alegría. Pero dentro de mí, la revelación de Marcos resonaba implacablemente. Sabía que no podía dejarlo pasar como antes. 3 días después de la boda, papá llamó. Su voz era baja, teñida de culpa. Gracia, lamento no haber podido llegar al altar. La fiesta de Raquel se alargó más de lo esperado. Por primera vez, lo interrumpí. Papá, no hubo ninguna fiesta, solo una pequeña reunión con amigos. Raquel lo montó para obligarte a elegir. El silencio llenó la línea. Luego soltó una risa forzada. Estás equivocada, Raquel dijo. No lo dejé terminar. Le envié las fotos que Marcos había tomado en el departamento de Raquel, junto con sus mensajes presumiendo de su plan para vencerme. Minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. La voz de papá temblaba como nunca la había escuchado. Gracia, ¿es verdad? Todos estos años, Raquel. ¿Se lo inventó todo? Las lágrimas nublaron mis ojos. Mitad dolor, mitad alivio. Te perdiste los momentos más importantes de mi vida por sus mentiras. Me quedé callada demasiado tiempo. Entonces lo escuché sollozar. Por primera vez, escuché a mi padre llorar de verdad. Estaba equivocado. Fui un ciego. Hija mía, ¿puedes perdonarme? Me senté inmóvil por un largo momento, luego dije, el perdón no es fácil, pero estoy dispuesta a darte una oportunidad con una condición. Tienes que enfrentar la verdad, no huir de ella nunca más. Días después, nos reunimos en un café. Papá llegó, su rostro demacrado, su cabello encanecido en desorden. Se sentó y agarró mis manos con fuerza. Gracia, he perdido demasiado. Desde que tu madre falleció, dejé que Raquel lo dirigiera todo, convenciéndome a mí mismo de que no me necesitabas. Pero la verdad es que fui yo quien te abandonó. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no por resentimiento. Solo vi a un hombre que finalmente se daba cuenta de sus errores. Hablamos durante casi 3 horas. Papá confesó cómo Raquel le susurraba al oído, tergiversaba palabras y me pintaba como alguien que no era. Admitió que había sentido que algo andaba mal, pero estaba demasiado cansado para confrontarlo, así que eligió la mentira más fácil. Cuando le pregunté por Raquel, suspiró. Intenté llamarla, pero se niega a contestar. Envió un solo mensaje: si eliges a Gracia, me pierdes a mí. Las palabras pesaron en mi pecho. Raquel nunca tuvo la intención de cambiar. Eligió marcharse en lugar de enfrentar la verdad. Y quizás ese era el final que ella quería desde el principio. En las semanas siguientes, no supe nada de ella. Borró sus redes sociales, desconectó su teléfono. Papá estaba triste, pero sabía que no podía perseguir a alguien determinado a irse. Mientras tanto, mi relación con papá comenzó a sanar lentamente. Nos visitó a Daniel y a mí trayendo una pequeña flor en maceta para plantar fuera de nuestra casa, diciendo que quería añadir algo a nuestra nueva vida. Se unió a las cenas con la familia de Daniel, charlando con Roberto como 2 hombres adultos, sin celos ni sospechas. Una noche, cuando estábamos solo los dos, me miró, su voz temblando. Te has vuelto más fuerte de lo que yo jamás fui. Sé que no puedo recuperar los años perdidos, pero quiero pasar el resto de mi vida estando ahí para ti. Si me dejas. Sonreí, sintiendo paz por primera vez en su presencia. Te dejaré, pero tienes que entender que la familia no es solo sangre. He aprendido que la verdadera familia está hecha de aquellos que eligen quedarse, apoyar y amar incondicionalmente. Él asintió, sus ojos brillando. Entonces, demostraré que puedo ser parte de ese tipo de familia. Esa noche, salí al balcón, mirando las luces de la ciudad brillar, una ola de alivio me inundó. Raquel se había ido, y tal vez nunca tendría una verdadera hermana de nuevo. Pero tenía a Daniel, a Roberto, a Susana, e incluso a papá, el hombre que finalmente encontró el camino de regreso. Me di cuenta de que a veces no podemos elegir nuestra sangre, pero podemos elegir quién permanece en nuestras vidas. Y yo había elegido bien. La historia de Graciela me recuerda que, en la vida real, la sangre no siempre garantiza el amor. Abandonada por su padre y manipulada por su hermana, pensó que lo había perdido todo. Pero descubrió que la verdadera familia está hecha de aquellos que eligen estar a nuestro lado, amarnos y levantarnos incondicionalmente. Hoy en día, muchas personas enfrentan un dolor similar, siendo ignoradas, comparadas o descartadas. La lección de Graciela es establecer límites con valentía.
abrir tu corazón a aquellos que realmente te valoran y construir una familia por elección, no solo por sangre. ¿Qué piensas del viaje de Graciela y sus elecciones? Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias familiares conmovedoras.